Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio de Víctor Raúl, la Comisión de Salud recibe a la ministra Patricia García para que explique los alcances del reglamento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Ahí está nuestro compañero Mario Brais. Adelante, Mario. Bien, en estos momentos entonces se viene llevando a cabo la Comisión de Salud y Población, esta sesión extraordinaria número 5, en donde se va a debatir y votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 144.016-CR, mediante el cual se propone la modificación de la ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas. La ministra de Salud tendría que dar también el informe sobre los alcances del Decreto Supremo 017-2017 SA, Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley 30.021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Si no hay observaciones, pasamos al voto. Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Congresista Curro, congresista Sánchez, congresista Milagro Salazar, congresista Vázquez, congresista López Vilela y congresista Tapia. Aprobado por unanimidad. Saludamos la presencia también de la congresista Foronda, que nos acompaña. Foronda. Estoy sin lentes el día de hoy. Disculpen, congresista Foronda. Y del congresista Ceballos, que ya está formando parte de este quórum. Él es miembro titular además de esta comisión. Entonces se da por aprobadas las actas mencionadas por unanimidad, y pasando al orden del día, vamos a rápidamente ver el primer punto, porque el día de hoy ustedes saben que tenemos pleno a las 3 y vamos a tratar de avanzar. Sí, congresista Tapia, tiene usted la palabra. Presidente, mi saludo cordial y también a mis colegas congresistas. Presidente, hoy tenemos a las 2:30 un tema importante en el Congreso, que es el tema del voto de confianza al señor Torne, al ministro de Economía. Entonces, presidente, yo creo que habiendo el quórum correspondiente podemos tocar el primer punto, pero no nos va a alcanzar el tema del segundo punto, que es el tema de la ministra de Salud, porque estamos muy interesados, no solamente que venga cuando ya se le da la gana, cuando quiere, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alimentación saludable, que es muy importante, que ha violado la ley, e incluso es meritorio de una acusación constitucional, etcétera, porque ha hecho lo que no dice la ley. Entonces, presidente, pero hay temas que nos tiene que informar, como el tema del dengue en Piura, en Perú, el tema del CIS, el tema de insumo de medicamentos, el tema de recursos humanos. Entonces, presidente, el tema de infraestructura que está pendiente todavía. Entonces, ahora con esto va a suceder lo mismo que ha sucedido en 2 sesiones anteriores, uno con el jefe del CIS y también con la ministra de Salud. Entonces, en que vamos a formularle interrogantes y simplemente, y a veces con la veña incluso acá de la presidencia, con el voto dirimente, pues a veces se deja ir a la gente, ¿no? Entonces yo creo que, presidente, corrijamos esa situación, vayamos al primer punto y más bien presento una cuestión previa para que la ministra de Salud pueda venir para otra sesión extraordinaria en la que en que asistiremos todos los congresistas, pero sí decirle que acá sí nos interesa también el tema de la alimentación saludable, pero nos interesan otros puntos más y que estamos con el quórum correspondientes y por lo tanto, presidente, la cuestión previa es para que podamos acordar, para que lo someta a mi cuestión previa a votación y podamos suspender su intervención de la ministra de Salud el día de hoy para otra sesión extraordinaria que usted tenga conveniente convocarnos, presidente. Muchas gracias. Muy bien, doctor Tapia. Sí, efectivamente la presidencia tomó la iniciativa de invitar para esta fecha a la ministra con un punto de agenda único, porque era un tema que estaba mediáticamente manejado y que era necesaria la información de primera mano para nosotros como miembros titulares de la Comisión de Salud para pronunciarnos al respecto sobre el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable para los niños. Sin embargo, si hay esa propuesta suya, no hay ningún problema en que se pueda someter a votación para que se determine otra fecha para la presentación de la ministra, porque realmente la citación lo he hecho de parte yo como presidente, teniendo en cuenta que es un tema muy importante para proteger la salud de la población, sobre todo lo de los niños, y que bueno, el tiempo que se pierde puede ser valioso. Sin embargo, en espíritu democrático, si es que
ustedes como miembros de la comisión deciden por mayoría postergar o reprogramar la sesión, por mí no hay ningún problema. Vamos a someter entonces a votación la reprogramación solamente del punto 2, porque el punto 1 lo vamos a tocar rápido, que es un dictamen que queda por evaluar. ¿Sí? Sí, congresista Janet, tiene usted la palabra. Buenas tardes, presidente. Presidente, pedir a esta comisión, por favor, que se considere el hecho de que la ministra ya está aquí y ha sido invitada para un tema en específico. Entonces, por favor, presidente, que se tenga en consideración esto y no perdamos más tiempo. Gracias. Muy bien, si no hay alguna otra participación, entonces hay en este momento dos posiciones. Con respecto al punto 1, estamos todos de acuerdo que se va a tocar el día de hoy en la sesión extraordinaria. El punto número 2, en cuanto a la presentación de la ministra, solo y exclusivamente para este punto de la alimentación saludable, está en debate, en controversia. Hay dos puntos. Uno, de que ese segundo punto se vuelva a tocar en una sesión reprogramada o que se toque ya el día de hoy hasta donde alcance el tiempo, porque a las 3 tenemos el pleno. Sí, 3 de la tarde, sí. 3 de la tarde. Sí, congresista Ceballos tiene otra participación. Señor presidente, yo entiendo la preocupación del congresista Tapia, ¿no? Pero la verdad que estamos en la penúltima ya sesión de la comisión, ¿no? Entonces corremos el riesgo al final de no terminar sin poder encarar estos temas con la ministra. Si acá empezamos este tema, eso no es óbice que nosotros continuemos la sesión siguiente y la volvemos a invitar a la ministra si es que quedan temas pendientes o no resueltos. Gracias, señor presidente. Ok, entonces hay dos opciones. Una ya, como se dijo, de que se reprograme el segundo punto, que es con respecto a la participación de la ministra, y otra, que ya empecemos con la participación de la ministra y si es necesario podemos citar en otra oportunidad. ¿Sí? Los que estén de acuerdo con que se realice hoy ya la participación de la ministra en estos momentos, levanten la mano. Sí. Los que estamos solo sometiendo a votación el segundo punto. El primero va de todas maneras. El primero es sencillo, rápido, es un tema que ya todo el mundo conoce. Sí, lo vamos a someter el segundo punto. ¿Sí? A ver, los que estén de acuerdo en que la participación de la ministra se empiece de una vez hoy, sírvanse levantar la mano. Congresista Curro, congresista Janet, congresista Salazar, congresista Vázquez, congresista Bienvenido. ¿Sí? Por congresista Bienvenido es accesitario, está reemplazando a congresista Leila Chihuán. Entonces estamos ahí, congresista Ceballos. 2, 3, 4, 5, 6. Los que estén en contra, congresista Tapia, y ya se abstiene el congresista López. Entonces, aprobado por mayoría. Para ganar tiempo avanzamos. Primer orden del día. Debate y votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 144, mediante el cual se propone la modificación... Congresista, presidente. Sí, congresista Forandale. Buenas tardes, y a través suyo saludar a los señores parlamentarios de esta comisión. Solamente una solicitud, no sé si procede en función de que es una sesión extraordinaria, pero dada la gravedad me permito señalarles. Se encuentra aquí el alcalde del distrito de Paramonga y pobladores de las zonas afectadas por un derrame que ha originado la compañía minera Antamina en la zona denominada de Malvado y que está afectando directamente la salud de las personas. Nos gustaría ver si es que es posible, en el marco de la flexibilidad que ustedes tienen en esta comisión, que pudieran dar un informe con la presencia de la ministra convocada, o si es, porque es de urgencia, digamos, hay niños que están infectados con metales pesados, no han sido atendidos hasta el momento, y son cerca de 35 niños que no tienen una atención en salud urgente, señor presidente. Sí, congresista Foronda, entiendo su preocupación. Lo que pasa es que según el reglamento en una sesión extraordinaria no se podría hacer esta atención, pero debido a la gravedad, creo, terminando los puntos de nuestra agenda, vamos a tratar de avanzar, podemos darle al final una participación y ojalá el tiempo nos permita. Sí. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, congresista Ceballos.
Señor presidente, efectivamente es una sesión extraordinaria, pero creo que el tener a la ministra acá es una oportunidad para abordar un tema que justamente tiene un carácter urgente. Creo que si están de acuerdo los congresistas no habría problema que en 5 minutos se exponga la situación y la ministra nos dé una respuesta frente a este tema. Digo porque se va a acabar ya la legislatura y no va a ser tan sencillo tener otra oportunidad que esté acá la ministra. Entonces, si está la ministra, me parece que no va a cambiar nada, que pues, se exponga en esto de manera muy breve y que la ministra dé una respuesta, por lo menos que diga que va a atender este requerimiento, ¿no? Sí, por eso, miren, terminada la agenda que ya está programada, podemos quedarnos unos minutos, porque si estamos aquí en reunión, yo creo que se justifica nuestra ausencia al inicio del pleno, ¿sí? Bueno, entonces, en la orden del día, en el punto 1, debate y votación del dictamen recaído en el proyecto de ley 144, mediante el cual se propone la modificación de la ley que regula la comercialización, consumo y publicación de bebidas alcohólicas. Hemos preparado una presentación en PowerPoint sobre el dictamen, lo cual ya se les ha repartido en sus respectivas carpetas y también con anterioridad. Puntualmente, para ganar tiempo, este es un proyecto presentado por el congresista Johnny Lescano y que como quien bien dice, lo que busca es regular la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas. El objeto del presente proyecto, la presente propuesta legislativa es la siguiente. Tiene como objetivo o como objeto coadyuvar a reducir la ocurrencia de accidentes de tránsito causados por el consumo de bebidas alcohólicas en el Perú. Hace hincapié en la responsabilidad que debe primar al ser consumidor de bebidas alcohólicas. Por ello propone proveer información al consumidor en el sentido que conducir en estado de ebriedad es un delito y respecto de cuál es el consumo promedio que rebasaría los límites de alcoholemia al inducir. En resumen, colegas congresistas, todos sabemos que en las bebidas alcohólicas por ley está obligada una publicidad, o se le exige se ponga en la etiqueta la famosa frase consumir bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Lo que propone esta ley es que además de eso se ponga que consumir por encima de los niveles legales es un delito, para que toda la población ahora sepa que están cometiendo un delito, obviamente si es que maneja vehículos, ¿no? Eso va a quedar claro ahí, si es que maneja vehículos y consume bebidas por encima de los rangos establecidos por ley, es un delito. Creo que es en el fondo lo que propone esta propuesta legislativa y lo basa fundamentalmente en la creciente cifra de accidentes de tránsito por ingesta de alcohol. El MINSA informó en septiembre del 2016 que de acuerdo a cifras oficiales en el 2015, las personas en estado de ebriedad que estuvieron involucradas en accidentes de tránsito fueron 8.100 en el país, siendo los departamentos de Ayacucho y Loreto quienes tienen el 20% de estos accidentes, a pesar de las campañas para prevenir la ingesta de alcohol al consumir vehículos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ratificó lo señalado en el párrafo precedente al señalar mediante el informe que la tercera causa de accidentes de tránsito en el Perú es conducir en estado de ebriedad. Otro punto importante que agrega este proyecto de ley es que antes se exigía que solamente se utilice un 10% del espacio de la etiqueta. Hoy propone que se utilice el 20%, o sea, un poco más grande para que los consumidores puedan tener en cuenta. Este proyecto ha recibido opiniones favorables del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, opinión favorable también de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Producción, de la Municipalidad de Santiago de Surco, de la Municipalidad de San Isidro. Han expresado su opinión en contra la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Creo que quedando claro este proyecto, voy a simplemente someter a votación, dejando claro que la Comisión de Salud y Población ha concluido que, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley
144 en los términos propuestos en el texto sustitutorio que se ha distribuido. Si no hay alguna opinión, para poder ya someterlo a votación a este proyecto. Bueno, sometemos a votación entonces. Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Congresista Curro, congresista Janet Sánchez, congresista Salazar, congresista Vázquez, congresista Vilela, congresista Bienvenido Ramírez, congresista Tapia y congresista Ceballos. Aprobado por unanimidad. Siguiendo entonces en la orden del día, pasamos al punto... ¿Ya votaron ya? Sí, ya votaron. Había quórum. Ya. Bueno, antes de pasar al punto 2 con nuestra invitada, vamos a someter a votación la dispensa del acta de los acuerdos tomados el día de hoy. Los que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Congresista Curro, Sánchez, Salazar, Vázquez, Vilela, Bienvenido, Tapia y Ceballos. Aprobado por unanimidad las dispensas del acta de los acuerdos tomados el día de hoy. Invitamos entonces ahora a la congresista Sánchez para que pueda, por favor, invitar a pasar a la ministra de Salud. ¿Sí está por acá? Ok, gracias. Entonces vamos a suspender la sesión mientras se ubica en su respectivo lugar la ministra de Salud. Congresista Aramayo, damos la bienvenida a usted y con esto reaperturamos nuevamente la sesión. Vamos al punto 2 de la orden del día. Informe de la ministra de Salud, Patricia García Funegra, sobre los alcances del Decreto Supremo 017-2017. Decreto Supremo que aprueba el reglamento de ley 3021 o 30021, Ley de Promoción de Alimentos Saludables,
Brindamos la bienvenida a la señora ministra y a los funcionarios que lo acompañan. Doctora Patricia García, tiene usted el uso de la palabra por espacio de 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los señores y señoras congresistas a través de la presidencia. Agradezco esta oportunidad justamente para presentar este reglamento de alimentación saludable que ha sido esperado por tanto tiempo. Comenzamos. Si me permiten los que toman la foto para poder ver la pantalla, gracias. Son 4 los temas que vamos a tratar: el tema de la situación actual, los antecedentes, los alcances del reglamento y el proceso de implementación del reglamento. Comenzamos por el primer tema. Primero que nada, en la mayoría de las enfermedades que tenemos en el mundo, existen ciertas circunstancias que nos hacen más propensos a poder desarrollarlas. Y a esas circunstancias las llamamos nosotros factores de riesgo. Un clic, por favor. Se han estudiado a nivel mundial cuáles son los factores de riesgo de mayor peso y más frecuentes para la gran mayoría de enfermedades que tenemos en el mundo. Y estos son lo que tenemos aquí. La presión arterial elevada en sí se constituye en un problema de salud, pero también en un factor de riesgo. El tabaquismo, el consumo de alcohol, la contaminación intradomicilio, el bajo consumo de frutas, el tener alto peso, o sea, obesidad o un índice de masa corporal elevado, azúcar en sangre, niños de bajo peso, partículas en la atmósfera, inactividad física, alto consumo de sal, bajo consumo de, por ejemplo, nueces, deficiencia de hierro, y todos los que tienen acá han sido estudiados mundialmente como los factores de riesgo más importantes asociados a enfermedades. Un clic más. Y cada uno de ellos justamente se relaciona a diversas enfermedades. Y solamente quiero hacerles notar que las barras que están en azul son las enfermedades crónicas, que hoy en día se constituyen como la gran epidemia. Decimos que estamos viviendo bajo una transición demográfica en la que países como el nuestro seguimos teniendo temas de enfermedades agudas, pero convivimos con enfermedades crónicas. Y estas enfermedades crónicas se asocian a estos factores de riesgos. Un clic más. He marcado aquí en rojo aquellos factores de riesgo que se relacionan directamente a lo que podríamos llamar el comportamiento de los individuos, ¿okay? Que podrían ser de alguna manera modificados, y muchos de estos incluso tienen que ver con características que se asocian a la alimentación de los individuos. El bajo consumo de granos, el bajo consumo de vegetales, el bajo consumo de ciertas grasas omega 3. Ese bajo consumo implica un factor de riesgo porque todos estos son protectivos para las personas de ciertas enfermedades. Entonces, en pocas palabras, lo que les estoy diciendo es que para prevenir enfermedades, nosotros tenemos que comenzar a trabajar con cosas básicas, como por ejemplo, una alimentación saludable. Y les pongo acá una alimentación saludable que se contrapone al otro gran movimiento que tenemos en países, que también en todo el mundo realmente es un movimiento global, en el que por el día a día comenzamos más bien a atender a la alimentación basada en lo que llamamos nosotros los alimentos procesados, que algunos utilizan el término de la comida chatarra. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación actual en el Perú con respecto al consumo de alimentos procesados? Si bien es cierto, todavía nos encontramos en la línea roja de abajo, o sea, en totales, comparados con otros países, nuestro consumo no es tan alto. Una de las cosas importantes es que tenemos claramente una tendencia a la elevación. Y esta se ha duplicado en los últimos 10 años. 10 años, o sea, 4 de los últimos años. Hace 4 años había salido la ley. En estos últimos 10 años esto se ha duplicado. Y eso significa que estamos frente a un gravísimo riesgo. La siguiente. Para nosotros, uno de los desafíos crecientes es esta convivencia de dos grandes problemas, el sobrepeso y la obesidad versus la desnutrición infantil. Y lo que tienen ahí es eso. Bueno, se está trabajando y en general ya a través de los años la desnutrición infantil, que todavía representa un problema, ha ido bajando, pero comenzamos a tener
temas, por ejemplo, de sobrepeso y obesidad. Y acá solamente les muestro, por ejemplo, algunos datos de ENDES y del INEI que muestran el caso de mujeres en edad fértil, también con una curva creciente. Y mostramos el de mujeres porque el ENDES fundamentalmente recoge la información de mujeres. Las tendencias en varones son similares. La siguiente. Pero aún más, también si nosotros tratamos de ver algunos grupos particulares en niños menores de 5 años, en niños de 5 a 9 años e incluso en adolescentes, vemos que hay una tendencia hacia el sobrepeso y la obesidad. Lo que significa, y la pregunta parece es, estamos creando una generación con riesgo y en eso hay que actuar, y hay que actuar de una vez. Ahora, ¿cómo se actúa en los temas de alimentación saludable? Bueno, básicamente en el mundo se han planteado dos grandes acciones. Acciones que tienen que ver con promover y acciones que tienen que ver con regular. Y solamente para darles una idea, que está en la siguiente tabla, estos son algunos ejemplos de países que han trabajado diversas estrategias, ¿no? Tenemos desde países como algunos estados de Estados Unidos en los cuales se ha trabajado promoción en escuelas, inclusive regularización o podríamos llamar regulaciones en etiquetados, e inclusive algunos modelos en los cuales se utilizan impuestos. Otros países como México, que trabajó de manera muy intensa, impuestos, publicidad y escuelas. Haz clic, por favor. Otros países como Brasil, que ha trabajado publicidad y ha trabajado guías alimentarias para enseñarle a la gente cómo comer mejor. Y otros que han hecho mezclas, ¿no? Como etiquetados más escuelas. Y hay varios modelos que son modelos que inclusive hemos estado revisando. La siguiente. Ahora sí, en mayo del 2013, finalmente, en el país, y tenemos aquí presente a uno de los congresistas que fue casi el padre de esta ley, el congresista Tapia, finalmente se publicó una ley que fue una ley realmente revolucionaria y buenísima, la 30021, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños y Niñas y Adolescentes. Sin embargo, a pesar de que la ley indicaba un plazo de no más de 60 días para reglamentarlo, el gobierno anterior formó una comisión multisectorial sin tiempo límite para presentar una propuesta de reglamento. Eso significó que venimos casi 4 años esperando el reglamento. Lo que se hizo, finalmente, lo que hizo el gobierno anterior es dejar un reglamento que tenía que ser publicado en la web para poder, un proyecto de reglamento que tenía que ser puesto en la web para recibir todas las recomendaciones, que son justamente recomendaciones que se requieren en este tipo de normativas. Entonces, se prepublicó la propuesta y esta prepropuesta recibió más de 250 aportes de instituciones públicas y privadas, ciudadanos en general, a nivel nacional e internacional. Todas estas se trabajaron, se comenzaron a consensuar, pero no solamente eso, también trabajamos en una revisión de experiencias internacionales y se ha trabajado con expertos y con la Organización Panamericana de Salud cercanamente para poder llegar a buen puerto con un documento que nos pudiera de una vez permitir trabajar este tema. Y el reglamento es un gran paso para comer más saludablemente. La siguiente. Ahora, yo quería poder presentarles cuáles son los alcances del reglamento, porque en todas las discusiones que he estado escuchando, realmente se está ignorando todo lo que incluye el reglamento. Que si, así como vemos los modelos, en este reglamento tenemos varias acciones, todas sumadas, que en la suma deberían ayudarnos a trabajar. Primero, hay todo un trabajo con escuelas, que incluye promoción de kioscos, comedores y cafeterías saludables, un trabajo de fiscalización de estos kioscos, comedores y cafeterías con respecto a los productos que se expenden y se ponen a disposición de los alumnos, y un tema de educación en alimentación saludable y actividad física, con la idea de crear una nueva generación de peruanos que tengan esto muy conscientemente.
Hay todo un trabajo con la comunidad, justamente como el modelo brasilero, con guías alimentarias de cómo comer más saludable y además de campañas comunicacionales de promoción de la alimentación saludable. Hay un tema de un observatorio de nutrición y de estudios del sobrepeso y la obesidad. Y hay un tema, uno de los temas también es el tema de los alimentos procesados y de incluir los parámetros técnicos y advertencias publicitarias y la vigilancia del rotulado y la publicidad. Entonces, en kioscos, comedores y cafeterías saludables, la idea es promover desde el inicio del año escolar y ofrecer exclusivamente alimentos y bebidas saludables. Y se identifica a los responsables, que son justamente el Minedu. Y dentro de este reglamento incluso se le ponen tiempos al Minedu para poder adecuarse. Y los tiempos implican 30 días para que se pueda poner todas las normas para poder trabajarlo. 30 días. El siguiente son los kioscos, comedores y cafeterías saludables, que requieren un monitoreo y una evaluación para implementar los criterios del reglamento, alimentos y bebidas saludables e inocuas. El responsable, Minedu y Minsa. El tercero, educación en alimentación saludable y actividad física. Esto se debe implementar a través de las escuelas, con además de educación nutricional, una práctica diaria de actividad física y deporte. En cierta forma esto ya se tiene incluido en la currícula, en la nueva currícula nacional. Sin embargo, se va a tener que empujar aún más. E inclusive lo que se propone es tener espacios públicos para actividad física y recreativa en coordinación con gobiernos regionales, locales y el Instituto Peruano del Deporte. Y los responsables son Minedu y Minsa. El tema de las guías alimentarias es clave. Tenemos que trabajar guías alimentarias que nos permitan utilizar los productos nacionales para enriquecer realmente nuestro acervo, pero alimentarnos de manera saludable.